Hola amigas, el día de hoy vamos a estar pintando este cuadro con temática de las mascotas. Ustedes pueden tomar su mascota de referencia para así lograr un trabajo lleno de mucho amor. Hoy vamos a usar los siguientes colores, un tono rosita, que es más conocido como el piel, el blanco titanio, el azul ultramar, el amarillo plomo, el negro, el tierra tostada y el siena tostada. Ya tenemos nuestro lienzo con una capa de blanco y vamos a usar los siguientes pinceles, una mezcla entre planos y redondos, teniendo en cuenta que vamos a ir intercalando de acuerdo a lo que necesitemos. También algunos pequeñitos para los detalles. La linaza y el óleo. Como primera parte, vamos a dividir el cuadro en una cruz para tener presente cuál es el centro. Y así que la composición nos quede de manera adecuada. Esto lo hacemos con todas las imágenes o retratos que vayamos a hacer. Como vamos a realizar un perrito, entonces empezamos, igual que el cuadro del bodegón, vamos a intentar ver la imagen de manera geométrica. Es la manera más fácil para poder resolver rápidamente. Vamos resolviendo lo que es el rostro de la mascota. Para esta composición en específico, como el perrito va pintado de tonos oscuros y tonos fríos, entonces voy a usar tonos claros en el fondo para que él resalte. Entonces el fondo le vamos a dar una capa con el color ocre, una capa ligera junto con un poco de trementina. La capa que vamos realizando tiene que ser bastante aguada, no hay que permitir que el color esté tan suelto. Se pintan también los bordes, no hay que olvidarlos porque luego vamos dando capas de color y, y pueden quedar diferentes y esa no es la idea. Asimismo, como vamos dando capas de color en el fondo, así intentamos ir resolviendo los bordes.
Esto se hace específicamente para que no queden como partes blancas, totalmente blancas en el cuadro, y a la hora de empezar a trabajar el óleo, y en el momento que terminemos el cuadro, si esa no es la intención, que se vean como poros blancos, así logramos como tener un acabado más pulcro. Ahora vamos a dar una capa con trementina igualmente, teniendo en cuenta que el perrito va a ser de colores fríos y negros, entonces vamos a darle una capa con azul ultramar, una capa también muy leve, así. No lo vamos a mezclar con otro color, solamente con azul ultramar y ya. Esta va a ser la base. Ahora dejamos a un lado la trementina y pasamos a usar el aceite. Con un pincel redondo como este, vamos a empezar a generar las sombras de nuestro perrito. En esta parte tenemos que observar muy bien la imagen de referencia que tenemos, porque pues en la fotografía podemos apreciar que no tiene un solo color, no es un perro totalmente negro. Tiene vistos blancos, tierras, cafeces, entonces vamos como detenidamente por cada parte de la fotografía e intentamos captar esos colores que vemos. Entonces vemos que en las orejitas tiene colores como rosas, en los ojitos con tonos cafeces, en la trompa tonos color rositas, piel. Entonces vamos a generar esos tonos aquí en el cuadro. Para la trompita vamos a usar el color tierra tostado con un poco de un tono de rosita para generar la textura carnosa de la naricita del perro. Para los tonos más oscuros vamos a intentar hacer una mezcla de azul ultramar con un poco de rojo y tierra. Eso nos va a dar un tono bastante oscuro que nos va a permitir llegar al negro. Pero en primera instancia, cuando estamos dando las primeras capas, lo más recomendable es no usar el negro, porque es un color que nos genera mucha profundidad y nos puede opacar los demás. Entonces usamos colores que aparentemente pueden llegar a ser muy oscuros, pero que no son negros. Al momento de secarse y trabajar encima otro color, va a permitir que se vea.
Para las zonas de luz vamos a usar un tono gris que nos va a permitir crear esa base para luego hacer los vellitos que van a permitir que se vea mucho mejor el pelaje de nuestra mascota. Entonces estamos creando una base que nos va a ayudar a que esos vellitos que vamos a agregar al final, que son el color puro, como en este caso el blanco, se vea mucho mejor. Tengan en cuenta que seguimos para las zonas oscuras, seguimos usando el azul ultramar, mezclándolo con el tierra tostado. Si tienen gris de paine les puede servir mucho también. En estos momentos seguimos trabajando de la misma manera, observando muy bien la imagen de referencia, intentando captar esos tonos o esos contrastes entre cafés y azules. Marcamos las partes más oscuras, pero no usemos el negro. El negro lo vamos a dejar para el final porque nos va a ayudar a crear esa profundidad y a resaltar en nuestra mascota. Entonces el negro va a ser como ese color mágico, pero al final vamos a darle una riqueza de color usando otros tonos. Bueno, y otro detalle que nos puede servir si tenemos a nuestra mascota y si estamos dibujando una mascota que en este momento nos acompaña, intentemos tenerla cerca, porque la verdad verla nos aclara muchas cosas, nos ayuda mucho más que una simple imagen. Digamos, al momento de pintar los ojos, ver los ojos directamente es algo increíble y nos puede ayudar a generar muchísimos detalles, mucho más que lo que nos puede generar una foto. Ahora entramos a trabajar los ojos. Para los ojos voy a estar usando el siena. Lo vamos rebajando con un poco de aceite. Para los bordes vamos a usar un poquito de tierra. Tierra es un poquito más oscuro, entonces nos va a generar ese contraste. El centro lo dejamos reservado porque normalmente como se vuelve el punto de luz más alto y generalmente va con un poco de blanco. Usamos un poco de amarillo plomo para aclarar aún más el centro del ojo. Aquí estoy definiendo con aguadas del color, obviamente usando el aceite de linaza. Ahora pasamos al siguiente ojo y repetimos los pasos.
Bueno, para la parte de adentro de la orejita podemos hacer una mezcla entre el siena y un poco de blanco. Eso nos va a generar un tono rosa claro que puede servir. Podemos seguir aclarándolo con más blanco y así mismo vamos haciendo la degradación del color. Ahora pasamos a hacer la parte del pecho de nuestra mascota de la misma manera que venimos trabajando el rostro. Entonces vamos bajando el color, puede ser el tierra, el siena. Recuerden, nunca utilizar uno solo, vamos a darle riqueza de color al cuadro. Bueno, aquí voy a tomar una decisión. Voy a eliminar la parte de atrás del perrito. En este punto veo que no es necesario hacerla. Entonces me voy a enfocar solamente en su rostro y en su pecho. Esto luego lo pintamos con el mismo tono que pintamos acá. Retomamos el ocre y tapamos esta parte azul de aquí. Ahora vamos a pintar el collar. Con un color azul claro, o si quieren pueden rebajar el azul ultramar. Eso ya depende de ustedes. Aquí sí podemos trabajar un color plano porque es una placa. Ya al final le vamos haciendo las luces que se generan en la imagen. Pero si no, no necesita pues tantos vistos de otros colores. Bueno, y para el collar que sujeta la placa voy a usar el azul ultramar.
Vamos a hacer la hebillita con un poquito de blanco. Y de esa misma manera el nombre. Para el fondo vamos a usar colores como el magenta, el rojo cadmio y el violeta. Voy a generar como un fondo algo carnoso, algo rojizo, que va a exaltar realmente la imagen del perro, va a quedar como un rey. Algo así como una pintura clásica. Vamos a respetar la zona de luz, que en este cuadro viene de la parte de acá. Entonces toda esta parte tiene que ser la iluminada, o sea que en esta parte vamos a seguir manejando el ocre y el blanco. Todo lo que sería el centro, y la parte de abajo y la parte de acá vendrían siendo las más oscuras. Retomamos con un poco de ocre. Entonces esta esquina la vamos a respetar bastante, vamos a usar un poco más de blanco para que sea la más clara, la esquina más clara. Y luego que empecemos a bajar, intentemos usar un poco más de ocre que de blanco. Ahora vamos a usar el rojo con un poco de magenta y azul ultramar. Los voy a mezclar, voy a generar un tono bien oscuro. No quiero que el rojo quede como en el color que viene, específicamente porque es muy brillante. Vamos a generar este tono en las esquinas, vamos a acompañarlo con el violeta o el magenta, el que ustedes tengan. Los colores nos van a ayudar a generar la profundidad también. Recuerde que la zona de luz viene de la parte de acá arriba, entonces vamos a intentar manejar esa zona de luz sobre este lugar. Entonces cuando lleguemos a esta parte, usamos de nuevo el color ocre para aclarar. Aquí lo que estoy haciendo es difuminando el color que acabé de echar, que es de un ocre, obviamente con algo de rojo. En esa esquina volvemos a repetir el mismo paso, usamos el azul, como son zonas de bastante oscuridad, usamos el azul, el magenta.
y el rojo. En estos momentos la cantidad de aceite que estoy usando es muy poca, ya que las pinturas tienen el aceite incluido, entonces aunque no me interesa que quede ya tan diluido como en la primera parte. Ahora pasamos a este lado. Aquí intentemos usar aún más azul ultramar para que nos quede mucho más oscuro. Coloquemos la base de azul ultramar sin nada de aceite. Y luego de ello usamos el rojo y algo de magenta. Como ustedes pueden ver, es un tono muy oscuro. Parece negro, pero no lo es. Ahora estoy usando el rojo y lo estoy difuminando con el magenta y el azul que quedó en la parte de abajo. Si ustedes quieren pueden usar otro pincel para subir el color junto con el blanco, pero yo voy a hacer el mismo. Puedo usar el mismo y en este momento lo que estoy haciendo es limpiando el pincel un poco. A mí me gusta que se mantenga ese tono magenta para que se entremezcle con el blanco. Aquí podemos echar un poquito de ocre que nos ayude a trabajar el color. Y no olvidemos por favor siempre pintar los bordes. Miren todos los tonos que vamos generando aquí y si seguimos generando más capas de óleo, difícilmente vamos a lograr esto. Entonces pasamos a los bordes e intentamos hacer los mismos tonos que generamos aquí en la parte de arriba. Entonces en esta esquina, como era la más oscura, el azul ultramar, con un poco de rojo en el centro. Y de la misma manera subimos el color con un poco de ocre. Intentemos que esos bordes concuerden con lo que se ha plasmado en el frente del cuadro. Bueno, como en la parte de arriba sí tiene un tono blanco mucho más limpio, voy a usar otro pincel limpio. Yo voy a usar el blanco con un poco de ocre y vamos a pintar. Pasamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya teniendo cuidado con no barrer el color, colocándolo sobre la parte izquierda.
Listo. Luego de haberle dado esa capa a los bordes, volvemos al perro. Ahora sí, teniendo mucho más cuidado en los colores que vamos aplicando en cada una de sus partes. Vamos a usar un pincel más pequeño, como este. Este vendría siendo un número 7. Este es un pincel redondo. Volvemos a entrar a su orejita con tonos rosas. Voy a usar un poco más de rojo, como darle más contraste a la imagen para traer ese fondo también en algunas partes de nuestro perrito. Recuerden que el óleo se trabaja por capas. Yo voy a usar 3 capas. Solamente 3 capas y una cuarta si quiero agregar como un tono de luz alto. Vamos a generar las sombras de la orejita con el color gris, que en este caso es el gris paille. Usamos un pincel un poco más grueso como este. Como este. Y vamos a empezar a fijarnos en los detalles de la luz, a fijarnos en el pelo a pelo de nuestro perrito y a darle profundidad. Aquí ya podemos usar el negro que tengamos sin abusar de él. Y vamos generando esas zonas de alto contraste. Ahora para las zonas de luz sí podemos usar el blanco puro. Y pintar de acuerdo a la dirección de los cabellos de nuestro perrito. No de manera arrastrante, sino más bien punzante.
Aquí lo único que estamos haciendo es definiendo las zonas de luz y oscuridad más fuertes en nuestro modelo. Y utilizar el pincel como una manera de generar los vellitos. Usando prácticamente los mismos colores que usamos en esa base primaria, pero ahora agregándole el negro o el gris de paille, que como lo dije anteriormente, nos ayuda a regalarle profundidad. Para los detalles de los ojos vamos a usar el pincel más pequeño que tengamos, en este caso es el 00. Vamos a usar siena con un poco de amarillo plomo. Y para bordear vamos a usar el sombra tostada. Vamos a agregarle el blanco titanio para la zona de luz más alta. Usar un poco de rosa para los bordes de la parte blanca. Y el lagrimal. Y vamos a ir generándole con blanco uno que otro pelito.
Sacamos los vellitos por los bordes con el pincel para que se note la sensación de cabello. Vamos generando esos vellitos en las partes grises que les dije que iba a funcionar como base y permitir que se viera el pelaje del animal. Ahora estamos haciendo los detalles del siguiente ojo. Vamos a marcar los puntos de luz y tomar el color siena, lo mezclamos con un poquito de amarillo plomo para generar ese marrón claro. No nos olvidemos de los bigotes. Ahora pasamos a marcar los vellitos de la parte del pecho del perro. Recordamos que empezamos con las zonas más oscuras. Ahora vamos a entrar a hacer los detalles de la plaquita del perro. Tomamos el mismo azul claro que usamos, lo mezclamos con un poco de azul ultramar, lo bordeamos, dejamos el espacio para el blanco.
pasamos al collar con el azul ultramar. Le mezclamos un poquito de tierra para oscurecerlo más y un poco de blanco. Y a la hebilla le vamos a echar amarillo y lo mezclamos con ocre. Nos va a dar un color cobre. Marcamos las luces de la hebilla con blanco. Y listo. Bueno, amigas, ya llegamos al final de nuestro video, espero les haya gustado y les sirva, espero verlas en un pronto video. Hasta luego, regálanos un like y comparte.